Ay, qué tema más lindo el que vamos a tratar hoy. Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, don Leonardo. Buenos días. Además, es un tema que atañe a todo el mundo y que nunca va a dejar de estar de moda, porque vamos a hablar del núcleo fundamental sobre el que se cimenta toda la sociedad y, por qué no decirlo, nuestra personalidad. La familia, evidentemente. Y por eso quizá iniciar hablando de la familia, preguntándonos si una buena familia es el ejemplo que nos dan los padres, o es el ejemplo de lo que vemos en nuestro desarrollo, Cris. Primero tendríamos que definir un poquito familia, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que uno, ¿verdad? Le hablaban de la familia del papá, de la mamá, de la abuelita, de los abuelitos, de los hermanitos. Yo, por ejemplo, crecí en una familia con una madre soltera. Nosotros éramos 3 varones, 3 hermanos y solamente mi mamita, ¿verdad? Entonces a veces uno entraba como en discusión hasta dónde yo tengo una familia o no tengo una familia, porque en mi familia no hay un papá, ¿verdad? Claro. Familia como tal es todo aquel grupo de personas que viven bajo un mismo techo. Y aquí en Costa Rica tenemos gustos y colores, ¿verdad? Tenemos la abuelita, la tía y la mamá y los chiquillos. Los primos. Tenemos a la abuelita y al papá y a los chiquillos, ¿verdad? Entonces, toda aquella persona que viva bajo un mismo techo. Muchas veces nosotros nos preocupamos de muchas cosas, pero nos preocupamos a veces no de lo importante. Vos lo decías, el ejemplo que tenemos que darle a los hijos. Todos tenemos que tener una figura de referencia. Todos esos chiquillos que están creciendo tienen que tener una figura de referencia materna y paterna. No necesariamente a veces es la mamá y no necesariamente a veces el papá. A veces la figura materna es la abuelita, porque la mamá pasa trabajando, pero tiene su figura de referencia. A veces esos chiquillos que crecen con una abuelita, con una tía, con una mamá, con 2 hermanas más, a veces su figura de referencia es un abuelito, o es un tío, o es un vecino, o es un amigo, o a veces el maestro de la escuela. Pero todos tenemos que tener una figura de referencia. El tener una familia perfecta, entre comillas, no significa que nuestros hijos van a desarrollarse en una vida color de rosa. Porque he conocido casos, y ustedes conocerán casos, de personas que han tenido absolutamente todo para ser exitosos, para ser felices, para llegar a ser buenas personas, y en el camino han desviado su rumbo. Y personas que han salido de lugares que nadie se podría imaginar que puedan llegar a ser buenas personas o puedan llegar a ser exitosos, y lo llegan a hacer aun cuando no tienen nada para llegar a hacerlo. Podríamos pensar que esas familias que tú dices exitosas es porque tienen que trabajar las 24 horas del día y un poco también dejan de lado esta educación de los niños y solo ponen el acento en la cosa material, de que no les falte nada materialmente hablando, y no se preocupan de la parte espiritual, o no tienen tiempo para esa parte muchas espiritual. Veces vamos perdiendo de vista los objetivos. A veces creemos que llegar a ser exitoso, llegar a ser feliz, es que nuestros hijos tengan de todo y que no les falte absolutamente todo. Entonces la sociedad nos ha vendido la idea de que entre más nosotros demos, más amamos. Claro. Entonces vamos trabajando más, vamos esforzándonos más y vamos perdiendo algo muy importante, que es la comunicación, que es el estar presente en el día a día. ¿Cuántas veces los papás, cuántas veces las mamás, con un objetivo muy loable tal vez, de tener que trabajar, de tener que ganar dinero, pero se pierden todo el proceso de crecimiento de sus hijos, se pierden todo el proceso de maduración? Cuando usted le pregunta a un joven, y hay un estudio respecto a esto, entre 9 y 16 años, si tenés algún problema, si tuvieras que hablar con alguien, ¿a quién le hablarías? ¿A quién recurrirías? Y es curioso que la mamá y el papá ocupan el 4.º y el 5.º lugar. Normalmente es a un amigo, normalmente es a un profesor o a un maestro, normalmente a veces a una tía o a una abuelita. Pero papá y mamá, 4.º y 5.º lugar. ¿Por qué se da esto? Porque nuestros hijos se están criando con otras personas, ya ni siquiera con los papás. Yo entiendo que ahora existe mucha imposibilidad de hacer muchas cosas. Antes la mamá se quedaba en la casa, el papá salía a trabajar y la mamá cuidaba de los chiquillos. Hoy por hoy, como está la situación económica en nuestro país, ambos tienen que salir a trabajar y a veces los chiquillos quedan o solos o a cargo de alguien más. Y las mismas herramientas del internet y todo esto que hace que ellos estén relacionándose diferente, porque a lo mejor nosotros cuando veníamos del cole, nos quedábamos solos y con costos nos daban permiso para hacer una llamada telefónica que durara muy poquito, porque si alguien llamaba, ahora ellos pasan pegados con todos los amigos las 24 horas. Le quitaban el arito al teléfono para que uno no llamara, le ponían un candadito y uno aprendía a marcar a los toques. Correcto. Se me había olvidado de eso, claro. Vivimos en la época de la comunicación, de las comunicaciones. Hoy por hoy, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando uno salía de la casa, yo salí en
algún momento de mi casa a las 5:30 de la mañana y regresaba a las 5 de la tarde y nadie sabía nada de mí porque yo no había forma de comunicarse conmigo, ¿verdad? Hoy por hoy todos tenemos que andar un teléfono y la gente sale de su casa sin teléfono y se tiene que devolver a la casa por su teléfono porque puede entrar en crisis si anda sin teléfono. Los chiquillos tienen teléfono, hoy por hoy, pero la gente no se comunica. Volviendo al tema, tú planteaste algo que me parece que es muy importante. Buenos padres o excelentes padres de repente tienen hijos absolutamente descarriados o que van por cualquier lado. ¿Cuál sería el porqué de eso? ¿Por qué se da eso? Muchas veces tenemos una mala definición de buenos padres. A veces buen padre es aquel que tiene a su hijo en una buena escuela, que tiene a su hijo con todos los chunches que están de moda, que tiene a su hijo con todo. Y a veces se nos olvida objetivos prioritarios. Por ejemplo, hoy tenemos que defender a nuestra familia de la incomunicación, de lo que hablábamos un poquito ahora. Tal vez esos buenos padres tienen a sus hijos con todo y en apariencia la relación es una relación normal o una relación buena, pero no hay comunicación. Y a veces esos hijos van creciendo y van hablando de sexualidad, van hablando de sexo, van hablando de drogas, van hablando de alcohol, de cigarro, van hablando de muchas cosas con otras personas que no son sus papás. Y en apariencia esos son unos buenos padres, porque tienen a sus hijos en buenos colegios, porque tienen a sus hijos tal vez en natación, en karate, porque tienen a sus hijos en inglés, porque en apariencia ese hijo tiene la bicicleta, tiene el juego de moda, porque tiene las últimas tenis, porque tiene absolutamente todo, porque anda en patineta, pero no necesariamente es un buen papá. Hoy en día tenemos que defender a nuestra familia de la incomunicación que estamos viviendo. La gente no se abraza. Yo hago muchas actividades para jóvenes de sexto grado hasta quinto año de colegio, y a veces cuando hacemos recibimientos con los papás, están esos chiquillos con esas ganas de darle un abrazo al papá o a la mamá, con ese sentimiento a flor de piel, y es curioso porque abrazan a un compañero, abrazan a una compañera, abrazan inclusive a la mamá del compañero, pero les cuesta un montón abrazar a la mamá y al papá, porque tal vez no se han metido al curso de los abrazos. Yo tuve una mamá así maravillosa porque no me abrazaba. Mi mamá me decía, hola, ay, con permiso, bueno, que Dios lo acompañe. A ella le costaba mucho porque ella venía de un hogar en donde quizás mis abuelos nunca los abrazaron. Entonces yo la tuve a mi mamá en un curso de abrazos durante 7 años, pero a veces nosotros como padres no tenemos contacto. No lo manejamos. Solo cumpleaños, solo navidades, solo cuando hay algo especial, claro, en ese momento nos abrazamos. El abrazo o oficial, decimos. Los chiquillos cuando leen en una carta, te quiero mucho, eres importante para mí, me siento orgullosa de vos, se sorprenden tanto. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se sorprenden tanto? Si uno los ve y en apariencia son chiquillos normales, son familias normales, pero hemos perdido el contacto, no nos estamos comunicando, estamos dejando un teléfono con televisión con cable y una computadora para que se comuniquen con los chiquillos. Porque si pudiéramos hacer un repaso, por ejemplo, hablaste de la comunicación como uno de los puntos más importantes que tenemos, digamos, en detrimento en este momento o como una amenaza. Para nosotros estar bien alertas, si tuviéramos que hacer un repaso por las amenazas actuales de nuestra familia, ¿cuáles podríamos enumerar? Ok, la incomunicación. En segundo lugar, el tener de todo. Hace poco tuve la oportunidad de andar por San José con un amigo extranjero. Y entonces uno cuando trae a alguien de afuera, uno lo lleva a ver los lugares bonitos, ¿verdad? Y entonces él trabaja en una organización no gubernamental que trabaja con niños de la calle. Entonces me dice, pero quiero que me lleves a donde están los pobres. Y entonces uno los lleva a ciertos barrios donde en apariencia uno cree que están los pobres. Y entonces al final del recorrido él me decía, en Costa Rica no hay pobres. Y yo decía, ¿por qué no hay pobres? Y me dice, porque aquí en todo lado la gente tiene carro, tiene un televisor, tiene una lavadora, tiene en otros países la pobreza es diferente. Creemos y crecemos en una cultura en donde tener de todo es estar bien. En cuanto lugar usted vaya, todos tenemos que tener la pantalla, tenemos que tener el celular. Se nos ha metido la idea de que tenemos que tener cada vez un celular diferente, las tenis de marca, la patineta, la ropa de marca, no importa cómo y dónde las consigamos. Entonces estamos llenando a nuestra familia de todo, pero no los estamos llenando de amor.
Entonces, tener de todo no siempre es síntoma de que la familia está creciendo de buena manera. Tenemos que defenderlos ante esto. Los chiquillos a cierta edad ya pueden hacer ciertos deberes en la casa, ya pueden ganarse un poquito más de plata para ir al cine, lavando un carro, limpiando una cochera, arreglando algo, cortando el zacate. Pero le estamos dando tanto a los jóvenes hoy por hoy que los estamos haciendo crecer inútiles. Hoy en día usted habla con los chiquillos que salen de la universidad, todos quieren un buen puesto y un buen salario y que no haya que hacer mucho. Y a los 23, 24 años. Y que no haya que hacer mucho. Pero los hemos estado creciendo, los hemos estado formando de esa manera. Han estado creciendo bajo esa cultura, bajo la cultura de que no es necesario esforzarse mucho para tener de todo. Entonces tenemos que tener cuidado y defender nuestra familia con esto de que tengan todo y repetido a muy corta edad. Déjelo que se le desarme el celular para comprarle otro, pero ya el próximo cumpleaños hay que comprarle otro porque ya necesita otro, ya necesita uno con mensajes multimedia, con videollamada, aunque no sepa usarlo, ¿verdad? Aunque no sepa usarlo. O no le pague las cuentas del celular que a veces son gigantescas. Es increíble, me decía no voy a decir quién, pero me decía una persona que trabaja en un lugar de estos de comunicaciones, que estas situaciones prepago es el mejor negocio que hay. Exacto. Pues claro. Porque antes usted pagaba un servicio por 5,000, 6,000 colones, ahora usted paga 18,000 colones y no se da cuenta porque lo están recargando constantemente y le piden plata a todo el mundo para estar recargando el teléfono. Entonces gastan más de lo que deberían gastar. Supuestamente es para lo contrario, ¿verdad? Exacto. Tercer virus al que tenemos que tenerle mucho cuidado: la hipnosis televisiva. Hoy en día tenemos que tener 110 canales en la casa. ¿Para qué? Nadie sabe. El canal chino que nadie entiende, el canal japonés que Dios sabrá qué están diciendo, ¿verdad? El canal en inglés, en español y en alemán es el mismo, pero en diferentes idiomas. Yo no sé si es que uno va a aprender idiomas por ese medio. Uno tiene que tener de todo y uno tiene que tener cuidado de qué están viendo nuestros hijos, porque hoy en día hay canales de todo a toda hora en nuestras casas. Hay programas de fondo. Y a los chiquillos no les gusta ver eso. Al chiquillo le gusta ver aquello superficial, en donde la gente se cae, se golpea, donde hacen tonteras, donde se ríen de cualquier cosa, ¿verdad? Igual pasa con la radio. ¿Cuáles son los programas que hoy por hoy están teniendo auge? Aquellos en donde se hablan de superficialidades, aquellos en donde me muero de risa de absolutamente de todo. Y al chiquillo no le gusta ver, no le gusta oír y no le gusta leer aquello que tenga fondo, y tenemos que hoy por hoy formarlos para que ellos también tengan criterio para poder ver, leer y oír esas cosas. ¿Existe alguna edad de estos niños para que los padres empiecen realmente a hacer este trabajo que estás planteando, o es un trabajo permanente? Es un trabajo permanente. Lo que pasa es que ahora la chupeta electrónica es muy, ¿verdad? Muy chirriscos. Claro, le pongo el televisor y entonces simplemente el chiquillo se queda ahí y no molesta. No me pide nada, me deja hacer el oficio, o me deja hacer mis cosas, o me deja descansar un ratito más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Desde pequeños enseñémoslo a ver programas que tengan algún fondo, algún contenido. A mí me encanta cuando a los chiquillos les encantan estos programas que tienen que ver con historia, que tienen que ver con la naturaleza, con los animales, pero normalmente al chiquillo no le gusta eso. Lo que le gusta es el cartoon aquel en donde se golpean, en donde decimos malas palabras, en donde pasan cosas graciosas. Los animes. Correcto. Ahora, Cristian, digamos en la parte emocional, porque yo sé que la mayoría de parejas sí salimos a lo mejor a trabajar por todo lo que ya hemos mencionado. Esta parte emocional, la construcción de mi hijo, porque también quisiera mencionar y no dejar de lado a las parejas que forman muchachos, ¿verdad? Que tienen más de un hijo, 2, 3 hijos, y no necesariamente es que esta pareja formó mal y entonces el hijo le salió al revés o el hijo le salió bien. A veces uno dice, qué raro, se criaron exactamente en el mismo lugar, con los mismos papás, le di las mismas condiciones, y a lo mejor uno muy honesto, hizo una carrera lindísima, y el otro chico pues cayó en otras cosas que uno no quiso, y uno dice, pero ¿qué pasó? Esta parte de la formación, esta parte emocional, que creo yo que al final construye mucho en cada una de las personas y dice mucho de cada persona, ¿en qué momento la puedo soltar? Porque muchas veces nos desligamos rápidamente y creemos ya que el chico está formado.
Es importante que nosotros sepamos que nuestra labor como padres es formar, es instruir, es educar, y es una labor de toda la vida, aun cuando se vayan de la casa. Probablemente cuando tenga problemas con su pareja, ojalá que a la persona que llames, a la mamá y al papá, para que le ayude un poco con el consejo, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos que estar siempre presentes, tenemos que ayudarlos a que ellos vivan su vida, y tenemos que darnos cuenta que hay algunas características genéticas, ¿verdad?, que vienen con naturaleza con nosotros, para los cuales algunos chiquillos están más propensos a ciertas cosas. El carácter, el temperamento. No todo el mundo se enoja de la misma manera, no todo el mundo tiene la misma paciencia que todo el mundo, ¿verdad? Y son cosas que no hemos aprendido, sino que ya nacemos con algunas de esas. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que tenemos que estar siempre cerca de ellos, y que ellos sepan que siempre pueden contar con nosotros, que pase lo que pase. Siempre la mamá le dice a la chiquilla: mire, si usted queda embarazada, se me va de la casa. Es la que le compra la salidita del bebé de la maternidad, y es la que termina enseñándole cómo bañarlo y todo el asunto. Papá y mamá van a ser por siempre. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que dar por sentado que ellos lo saben. Ellos tienen que saberlo. Ellos tienen que saberlo. En el momento en que tengamos la oportunidad de conversar con ellos, porque ellos se han equivocado, porque se han caído, porque algo les ha salido mal, es el momento en el que tenemos que rescatar aquella posibilidad de ser cercanos a ellos y no ser jueces de ellos. Porque muchas veces el papá y la mamá adquieren una posición de juez y jurado, y lo único que hacen es castigar. En ese momento es donde uno tiene que acercarse y recordarles que uno es el papá, que uno es la mamá, y que uno siempre va a estar ahí. Ahora, Cristian, la naturaleza nos da ejemplo a menudo en que vemos cómo los animales preparan a sus cachorros para enseñarles a cazar, enseñarles a ser independientes. ¿Será que en el núcleo de nuestras familias está fallando ese concepto de preparar a los hijos para que se vayan? Es duro decirlo, ¿no? Claro. Y al contrario, o no los preparamos y nos quedamos en la perspectiva de que vamos a durar eternamente con ellos, y vivimos sobreprotegiéndolos en vez de ayudarlos, irlos empujando a que vuelen solo como los pajaritos. Por supuesto, a la gente no le gusta prepararse. No le gusta prepararse. Dicen que más o menos el 89% de los embarazos que hay en nuestro país son embarazos no deseados. Esto no quiere decir que no sean queridos, sino que fue por un error de cuentas, o simplemente no lo estábamos esperando en ese momento, ¿verdad? Casi un 89%. Entonces casi todo el mundo se lleva la sorpresa de que va a ser papá y va a ser mamá, pero a la gente no le gusta prepararse. Veamos los cursos de preparación para el matrimonio. Si la gente los puede hacer en un curso intensivo de 1 hora, mejor. O sea, a nadie le gusta ir a meterse 2 fines de semana para prepararse para casarse, y se le olvida que se va a casar para toda la vida, ¿verdad? Y quiere un curso intensivo de 1 hora para prepararse para toda la vida. Los cursos de bautismo, igual, que si no se puede, busquemos una iglesia donde lo hagamos rapidito en 1 hora para... Es una preparación, claro. Colectivo, para que dure menos. Es una preparación para la fe. Chiquitos. Vean las reuniones en las escuelas y en los colegios. La mayoría de padres de familia no van, a menos de que sea obligatorio. Sí. A la gente no le gusta prepararse, entonces tenemos que prepararnos para ayudarles a ellos a salir. Un cuarto virus que tenemos que lidiar muy importantemente. Tenemos que de alguna forma quitarnos ese sentido de la desvergüenza. Hoy en nuestra casa al papá y a la mamá se le olvida que es el papá y la mamá del hijo, con el cuento de que tenemos que ser amigos, ¿verdad? De que yo tengo que ser su amigo. No, usted es la mamá y usted es el papá. Si usted quiere a partir de ahí ser el amigo o la amiga de su hijo, no importa, pero usted es la mamá y es el papá. A veces vemos a papás hablándoles como quieran y como sea a los chiquillos, y los chiquillos le hablan como quieran o peleando de igual a igual, claro, ¿no? Y a veces no les vamos a caer muy bien a nuestros hijos, pero somos papá y mamá. Claro, ellos tienen que saber que nosotros somos la figura de autoridad, que somos la persona a los cuales ellos pueden recurrir para un consejo y para algo más, pero que somos la figura de autoridad. Que no nos pueden bailar como tenemos a doña Mari, Leito. Doña Mari, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Adelante. Los felicito por el programa, digamos, siempre son buenísimos, y el de hoy me cae perfecto, ¿verdad? Doña Mari, qué dicha. Los felicito, Pati, a usted, bueno, soy, pero como admiradora, ¿verdad?, de su persona, y el doctor excelente. Son varios, vea. Yo tengo 3 hijos, tengo 17, 13 y 7. Casualmente ahorita que le decía al muchacho yo lo que no entiendo es veces, digamos, ¿cómo hago yo para que ellos me entiendan que yo lo que quiero es lo mejor de ellos? Digamos, yo los estoy echando sin el papá. ¿Verdad? Discúlpenme, pero me pongo nerviosa. Pero el problema, digamos, es este. Mi hijo de 7 años, yo tengo que disciplinarlo porque casualmente lo que él dice.
él me grita como que sí, casualmente ayer y antier tuve que pegarle con la mano por la boca, porque resulta que él me grita, porque tengo un sobrino que viene a vivir cerca mío, y ellos dos, tengo dos sobrinos que son muy, como, para muy fea la palabra, pero son muy malcriados con la mamá. Y resulta que mis hijos quieren hacer lo mismo conmigo. Y entonces ayer y antier mi hijo me gritó, y él me grita como que, y tiene 7 años. Y entonces yo le dije, digamos, Joan, si yo tengo que disciplinarlo a usted porque yo lo quiero hacer, porque yo quiero lo mejor para usted. Y él me dice ayer, el enano, ¿es que usted es una mal mamá? Y digo yo, bueno, si para ser una mal mamá yo tengo que castigarlo a usted para que usted sea un niño educado, entonces seré una mal mamá, y como decía mi abuelita, porque me crias así mi mamá. Entonces decía mi abuelita, lo prefiero en pedazos en el cielo que en tierra ni en el infierno, decía. Porque mis hijos hay veces como que a Dios se les olvida, y a mis sobrinos, ¿quién es la mamá? Digamos, ¿quién es la mamá? ¿Y por qué esa mamá? Por ejemplo, mi hermana se mata la vida trabajando y le da todo lo material a ellos, todo, lujos, como él decía, marcas, teléfonos. Yo a las mías, digamos, sinceramente le digo, digamos, bueno, las dos tenían el teléfono, pero el papá le regaló a la mayor el teléfono y a la chiquitilla se lo dio mi esposo, ¿verdad? Pero yo a veces les digo a las chiquillas, vea, la mayor está en quinto ya este año sale del colegio, y ella dice, bueno, llegan del cole y se meten al cuarto, y yo le digo, ustedes parece que no existen, no le hablan a uno, no le dicen nada, sino el teléfono es lo principal para esos chiquitos. Digamos, yo a veces digo, por Dios, ¿qué hago yo mal? Si hay veces trato de hacer lo mejor que puedo, pero no sé si es el problema mío, digamos, y lo que él decía, yo a veces los protejo tantísimo, como yo los tengo yo sola, claro. Entonces no sé de qué manera él me aconseja de que yo les explique, digamos, que yo a ellos los quiero proteger, pero de manera de que ellos me entiendan que no puedo darles todo. Muchísimas gracias y los felicito. No, gracias a usted. Gracias, doña Mari, porque yo creo que ese es un reflejo de situaciones diversas en las diferentes familias, ¿verdad? Es importante que tanto los adultos como los jóvenes, como los niños, sepamos que toda acción, independientemente de cuál sea, buena, mala, más o menos, toda acción genera una consecuencia. Correcto. Cuando no hay consecuencias ante las acciones, la gente cree que puede hacer lo que le da la gana. Vivimos en un mundo muy virtual. Hoy por hoy los chiquillos creen que pueden hacer de todo, que se pueden tirar de un techo y nada les va a pasar, que pueden tener relaciones y no van a quedar embarazados, que pueden usar drogas y nunca van a caer en adicción. Porque eso es lo que ven en los programas de televisión, eso es lo que ven a veces en los periódicos. Entonces, ese mundo virtual uno tiene que hacérselo real a ellos. A veces nosotros como padres es importante que nos sentemos a ver ese tipo de programas, ese tipo de manifestaciones que ellos están teniendo. Si el problema es el teléfono, quítale el teléfono. A veces nosotros queremos buscarle la quinta pata al gato, ¿verdad? Si el problema es ese, quítale el teléfono. Recuerde que usted es la mamá. Recuerde que usted es la mamá. Yo siempre le digo eso a las mamás y a los papás. Recuerde que usted es la mamá y que usted es el papá. A veces es importante, yo en algún momento, mi hijo tiene 14 años y tiene teléfono, y en algún momento le he dicho, bueno, usted va a andar el teléfono mientras va al colegio, y cuando venga del colegio lo va a poner aquí, en esta mesita, y aquí va a permanecer el teléfono durante todo el día, porque él tiene que entender que hay que reaccionar de cierta manera ante ciertas cosas. No permita que le falten el respeto. Aun cuando tengan la edad que tengan y no lo haya hecho de aquí hacia atrás, no permita que le falten el respeto, porque usted es la mamá. Y a veces, si necesitamos buscar apoyo que nos ayude a manejar estas situaciones con los hijos, a veces es importante buscar apoyo. A veces dentro del mismo colegio, dentro de la misma escuela, hay profesionales, hay psicólogos, hay orientadores, hay figuras de autoridad, que muchas veces la figura de autoridad para esa niña o para ese niño no es la mamá y no es el papá, sino que es el maestro, o es el amigo, o es el tío, o es el padrino. Entonces buscar una figura de autoridad que nos ayude a encaminar a ese chiquillo que se nos está descarrilando, o incluso buscar colaboración de un especialista ya por fuera, ¿verdad? Ahora, pero ustedes dijeron algo al principio de la entrevista, y creo que en eso se basa todo esto, ¿verdad? Hay que defender la familia, hay que defender el núcleo familiar, porque esa es la base de una sociedad sana, y si tenemos una familia bien conformada, sana, digamos, en lo que respecta
¿verdad?, a denominarla de esta manera, pues vamos a tener mejores hijos, vamos a tener mejores ciudadanos, vamos a tener mejores padres. Entonces quizá debe ser una invitación, sobre todo para los padres, que somos los que tenemos la rienda, mientras que los hijos están con nosotros y bajo nuestra tutela. Pongámoslo en positivo ahora, todo lo que dijimos. Importante, comuniquémonos con nuestros hijos. Comuniquémonos con nuestros hijos, sepamos qué están haciendo, dónde están, pongámosles horarios bien establecidos, crear hábitos, crear espacios de comunicación en donde nos sentemos a conversar, donde nos sentemos a ver una película, donde nos sentemos a disfrutar de los alimentos, ¿verdad? Importantísimo. No les demos todo, ayudémoslos a que ellos se ganen las cosas, a que sepan el valor de las cosas. Un chiquillo hoy por hoy pierde 50,000 pesos en la calle y se le perdieron. El papá y la mamá se agarran del pelo porque sabe lo que cuesta ganarse 50,000 pesos, pero el chiquillo no le ve el valor. Entonces enseñémosles a ganarse las cosas, enseñémoslos también de alguna forma a tener vergüenza, a hablar bien, a que en la casa se hable de buena manera, a que en el colegio, en el lugar de estudio se hable de buena manera, y enseñémoslos también de alguna manera a que uno tiene que tener respeto por todas las personas, independientemente de la edad que tengan. Correcto. Y esas son cosas que tenemos que hacer para defender nuestra familia. Claro. Muchísimas gracias, Cristian. Mucho gusto, ahí estamos para servirles. Cristian, un placer. El sábado tenés algo especial. Una charla que no se pueden perder. Ojalá que no se la pierdan. Este sábado 24, de 2 a 4 de la tarde, en el Salón del Templo Votivo, aquí en San José. Celos que matan. Uy. De cómo los celos, el control y la manipulación son reflejo de cualquier cosa menos de amor. Entonces, bueno, para que llamen por sus entradas, 8320-1368, 8320-1368, para que llamen y puedan adquirir su entradita. Yo no sé por qué volvieron a ver a Verónica, ¿verdad? Bebé. Míralo. Imágenes hermosísimas. ¿Vos aprendiste a nadar, Chirisquitín? Yo aprendí a nadar ya grande. ¿Ya grande? Ya grande. Bueno, la idea es que ojalá si usted tiene niños chiquititos, medianitos, pues empiece. Las clases de natación no solamente son un buen ejercicio para los pequeños, sino que también por seguridad recomendamos a todos los padres de familia. Imagínense, vean qué divino, feliz. Bueno, más adelante vamos a estar con todo el detalle de lo que sucede en una piscina, si ahí está su pequeño o su pequeña, pero mientras tanto nos vamos con Vero. Ahora sí, Verito. Así es, aquí estoy.